Como lo habíamos anunciado, hoy vamos a conversar del panorama general que se pinta en política para la capital de los ecuatorianos y para ello tengo el agrado inmenso de conectarme en directo con la ciudad de Miami, donde está un muy buen amigo y además uno de los grandes referentes de la consultoría y la comunicación política. Carlos Escalante, director del Centro Político de la ciudad de Miami, más de 30 años de experiencia, campañas en más de 12 países, ha trabajado en México, Ecuador, Perú, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Salvador, República Dominicana, etcétera. Más de 225 campañas a su haber, autor del libro Gana quien menos se equivoca. Poco con este primer pincelazo de la trayectoria de mi buen amigo Carlos Escalante, conversar un poco con este conocimiento adquirido al paso de los años y la experiencia. ¿Qué es lo que está pasando en materia electoral en una ciudad de Quito hoy que se pinta con 12 candidatos a la alcaldía, donde vemos una serie de números, encuestas publicadas en Twitter, ganadores de encuestas en Instagram, candidatos que son expertos ahora en TikTok, no sé si sepan de plan de gobierno, pero son expertos en TikTok, en fin, hacia dónde va la comunicación política y más. Carlitos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Roberto. Un saludo a tu auditorio el día de hoy. Y bueno, sí, las elecciones seccionales del Ecuador están muy movidas. Ya arrancó la campaña desde el punto de vista oficial, empezando el año. Y viendo Quito en particular, y bueno, y muchas de las ciudades importantes y prefecturas del Ecuador, se ve muchas encuestas que no son encuestas. Normalmente yo siempre le recomiendo a un político, cuando estoy trabajando con él, nuestras encuestas no se publican, y mucho menos si estás arriba. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque desaniman a tu elector. Entonces, creo que hay encuestas que no terminan siendo estudios reales, no terminan estudios siendo serios. A mí me han llegado muchas encuestas que yo nada más ver la presentación, ya sé, esto no es una encuesta, alguien se sentó, escribió unos números y hizo una gráfica, ¿no? Entonces hay que tener unos parámetros de exigencia para poder saber si lo que estás leyendo es correcto o estás leyendo publicidad política. Porque mucha gente cree que al decir que estoy en una competencia, que estoy arriba, eso te va a hacer ganar. Y eso no es cierto, ¿me entiendes? Eso no es real, eso lo hemos visto no solo en Ecuador, sino en toda América Latina, donde dicen, las encuestas se equivocaron. No, era la publicidad la que se equivocó, ¿me entiendes? Las encuestas serias, profesionales, bien elaboradas, con un estudio estadístico que esté bien sustentado, es muy difícil que normalmente se equivoquen. Ciertamente no es exacto, pero te da una tendencia, ¿no? Yo he visto unas encuestas muy serias, muy formales en el Ecuador y particularmente en Quito, donde ves a un candidato tipo Yunda que sí está de primero, pero tiene un techo muy alto. ¿Por qué digo un techo? Y nosotros siempre analizamos ese punto, ¿no? Normalmente uno lo primero que ve en una encuesta para una campaña es el nivel de posicionamiento. Si es altamente conocido, sí. ¿Y qué es lo segundo que ves? El negativo. ¿Qué tantas personas no votarían por ese candidato que sería el techo del candidato? Ok. Entonces, puedes tener un posicionamiento muy alto, pero un techo muy alto. Entonces, el margen de espacio para poder ganar es muy limitado. Ahora, te Todo lo pregunto, contrario, sí. Carlos, solamente para, ya que estamos entrando en materia con lo que está ocurriendo en alcaldía en la ciudad de Quito, eh, ¿tienen ustedes datos del centro político? Es decir, tú me estás hablando en base a una data seria, firme, de lo que han hecho ustedes estudios, tal vez. Claro, nosotros tenemos aliados estratégicos en Ok. distintos países de América Latina y la encuesta que te estoy refiriendo es una encuesta de una señora con muchísimos años de experiencia, 35 años, donde realmente te da datos sustentados. ¿No? Entonces estoy hablando Ok. de los pasquines, de lo que te llega, que tú sabes que es mentira, que es publicidad. Hay que Ok, entender que partiendo de que, ok, me queda claro, partiendo de que es una encuesta seria, ¿cuáles son los números que tú ves y cuáles son? Estamos hablando del caso de Yunda, que es, hasta ahora se pinta en las encuestas en las que yo he visto, que las que son las serias y las que se publican, que son las bien dibujadas, Yunda sigue estando primero en el caso de la capital. hace 4 años era Moncayo y Mm. perdió. O sea, no es una condición, ¿me entiendes?
Ok. Hoy está dando Yunda primero, pero tiene un techo. O sea, su capacidad de crecimiento ya no queda, ¿me entiendes? Ya no queda. En el segundo lugar aparece un Pavel que viene cayendo, pero si Pavel se mueve acertadamente, se termina volviendo a comer votos de Yunda porque normalmente vienen de la misma raíz, vienen del Ok. mismo tronco. Y después vemos a tres candidatos que están peleando el tercer lugar, que en cualquier momento se monta, como pasó con Yunda hace 4 años, ¿me Ujú. entiendes? Está Freire, está Alarcón y creo que Páez, si mi memoria no me falla. O sea, hay tres candidatos que tienen niveles de conocimiento bajo, o sea, posicionamiento bajo, tienen bajo negativo. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves que ese candidato, cuando empiece a conocer, darse a conocer más y mantiene controlado el negativo y genera conexión, pudiera ser el trampolín y la gente, el ciudadano de a pie, ¿me entiendes? Termina viendo como una opción viable frente a dos opciones de la misma raíz como que es Yunda y Pavel. Entonces, yo diría, además, tienes Ujú. que entender que esta encuesta seria, dato importantísimo para los amigos que nos están escuchando, es que hay más del 40% que no ha decidido por quién va a votar. Más del 40% de indecisos en Quito. En Quito, que no saben por quién van a votar todavía. O sea, aquí cualquier cosa puede pasar. Eso es Y otra eso es lo elección, que es decir, está, con un 40% cualquier cosa puede pasar. eh, cualquier cosa puede pasar. Entonces, no, tú me dices, apuéstale a un caballo ganador hoy. Y digo, no, aquí no hay nada. Aquí está todo abierto, cualquiera puede ganar, entendiendo que tiene unas circunstancias, ¿me entiendes? Distintas, ¿no? Yunda, alto nivel de conocimiento, alto nivel de negativo, no ha bajado negativo. Otros candidatos con bajo nivel de posicionamiento y bajo negativo, que en el momento que se dispare la campaña y hagan las cosas acertadamente, seguramente van a conectarse y van a entrar a una dinámica en otra elección distinta a la que hemos visto en el último mes, por decir algo. En Los cuanto, números que yo vi son Ujú. números de diciembre y Ok. todo esto va cambiando todos los días, ¿me ¿En entiendes? cuánto influye, Carlos, en cuánto influyen hoy por hoy las tendencias, las ideologías políticas en cuanto a la decisión del voto del elector? Porque Mira, lo que acabas de mencionar, de los 5 candidatos, tenemos a Yunda identificado claramente hoy con Pachacutic, el caso de Pavel, que es vertiente de Revolución Ciudadana, el caso de Alarcón que mencionas, que es derecha, social cristiano, digamos, está al otro lado, el caso de Freile es partido comunista, y el caso de sí, socialista, comunista con la derecha, partido socialista. socialista, pero, pero es una persona de ideología de derecha, o sea, una Y cosa el ahí. caso de Andrés Páez, que lo mencionas, que es izquierda democrática, es decir, tengo 4 del un lado y uno del otro, a breves rasgos. Y lo que tú dices, sí, de Pedro Freile, es una persona que para la campaña presidencial fue de derecha, pero ahora está con el Partido Socialista. Yo fíjate que no veo 4-1, yo veo 2-3, ¿me Ok, entiendes? Yunda y Pavel vienen de la misma raíz. ok. Recuérdense que Yunda fue asambleísta del correísmo, viene de la raíz correísta. Y Pavel es el candidato correísta oficial. Pero ¿de dónde nace Yunda? Ciertamente tiene su propia imagen, pero nace del correísmo. O sea, hay 3 y 2. Pero además, en el 3 hay una mezcla de ideología. Pero la pregunta tuya era muy importante. ¿La gente vota por ideología? Exacto. No, No. no, no. Eso está cambiando en los últimos años muchísimo en América Latina. Los partidos políticos representan un peso, las ideologías son un peso, la gente vota por el que se conecte, el Mm. candidato que me hable fundamentalmente en América Latina en el corazón, en las emociones. El candidato que conecta, que genera esperanza, que dice, por aquí hay que llevar la ciudad, frente a la mala evaluación del actual alcalde, la gente está buscando una esperanza para salir adelante. ¿Me entiendes? Entonces, la gente no vota por partido, el partido no te marca la decisión por votar. Si estudiamos la historia de Quito, en el mejor momento del correísmo, cuando Correa era presidente, nunca pudo no poner candidato, nunca pudo poner alcalde.
teniendo todo el poder en sus manos desde todo punto de vista y además no solo el poder, sino la penetración del propio candidato, el propio presidente en las campañas. O sea, esto está totalmente abierto, la gente no vota por partido, la gente no vota por ideologías, la gente vota por el que se conecta. Ahora, en un tiempo tan corto de campaña como el que tiene ahora Ecuador, que se habla de 45, pero mal contado, van a ser 30 días de campaña, antes se hablaba y las máximas decían, caminato que no camina no gana. Es decir, en el recorrido, en el puerta a puerta. Hoy con un tiempo tan corto de puerta a puerta, vemos volcado a los candidatos a todo lo que es redes sociales. ¿Es factible poder llegar y penetrar una población con solamente redes sociales? ¿Cómo ves tú ese panorama que se está polarizando ahora? Bueno, en el sistema electoral ecuatoriano hace que la campaña no sea 30 días, hace que la campaña arrancó hace mucho tiempo y solamente llegan a consolidar. En principio, estos 30 días es para consolidar lo que ya habían sembrado, ¿me entiendes? Pero también, como son 30 días de mucha actividad, ¿me entiendes? El que logre comunicar mejor, el que logre endulzar, llegarle al corazón de estos indecisos, ahí está la campaña. Entonces, ¿qué debería estar haciendo una campaña? Debería estar estudiando qué mueve a los electores que hoy no han decidido, para comunicarme con ellos particularmente. Ya yo tengo algo sembrado, tengo ya una intención de voto, tengo un nivel de posicionamiento, pero ahora tengo que enfocarme directamente con ese nivel de esos indecisos y conectarme con los indecisos. Ahora, dentro de esto se habla de un gran voto duro, el caso de las vertientes del correísmo. Se habla de un voto duro consolidado. Izquierda Democrática, en el caso de Andrés Páez, debería tener un voto duro consolidado de la izquierda democrática. El caso de No, Jorge no, Yunda debería tener un voto duro consolidado de Pachacutic. A diferencia, bueno, social cristianos tienen un voto consolidado que tiene un peso específico bajo hacia la ciudad de Quito, y el caso del Partido Socialista también. Entonces, ¿cómo ves tú este movimiento de estos votos duros? ¿Van a seguir siendo fieles a la propuesta partidista o también se van a montar en esta campaña de sensibilidad, de emoción, de conectar? como te dije, Roberto, anteriormente, hace muchos años, hace varios años, estos votos duros representaban un porcentaje importante. Cada día estos votos duros de estos movimientos o partidos políticos Ujú. vienen en caída libre. O sea, ciertamente hay un voto militante, pero no representan lo necesario para ganar. O sea, tú podrás tener el voto ser candidato del correísmo en Quito, pero eso no es ninguna condición para ganar. Ni igualmente la izquierda democrática, que es mucho menor, ¿me entiendes? Y los sociocristianos mucho menor. O sea, Ahora, yo te yo quiero diría preguntar, que un candidato ciudadano tiene más opciones de ganar que si se conecta que allá, un candidato justamente allá quiero de ir. un Entonces, movimiento. si hablamos de ese peso específico bastante diluido, bastante disuelto, digamos, hoy la gente podría volcarse justamente por el anti-establishment, es decir, ir en contra de los partidos políticos, del tema estructural ya establecido y votar por alguien no político. O sea, ¿podría ir por ahí tal vez el tiro ahora? Totalmente, totalmente. Y la gente lo dice en los estudios. La gente no cree en los partidos, la gente no cree en los políticos tradicionales, la gente está cansada de los políticos tradicionales y entonces están buscando algo nuevo. Claro, cuando tú ves 12 candidatos, entonces ahí es que los movimientos políticos con tradición o con voto duro tienen más espacio para crecer, porque al diluir los votos, al diluir y tan disperso el voto ciudadano, que el enano menor termina ganando. ¿Quién es el enano menor? Puede ser un candidato que tenga un voto relativamente duro. Si esto además eso lo podemos ver de la elección peruana.
presidencial, Mm. donde los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, ninguno llegaba a 20%. ¿Por qué? Porque se diluyó tanto. En el Ecuador no hay segunda vuelta. No, Yunda creo que ganó, Yunda ganó con 21% la alcaldía, o 22, si mi memoria no me falla. O sea, 21 y tantos, sí, eh, también sí, por ahí era. entre 21 y 22. Pero ahí está. Entonces, eso, ¿por qué gana alguien con un porcentaje tan? Porque estaba dispersa la elección. ¿Me entiendes? Ojalá que el ciudadano entienda que entregarle la alcaldía a una persona es una responsabilidad de están eligiendo a su conserje. El alcalde es el conserje de la ciudad, el que tiene que estar pendiente del agua, de la basura, de los huecos, del transporte, y si lo hacen mal, pues el culpable prácticamente no es el candidato que fue electo, fueron los que votaron por él. O los que no votaron por él hoy diluyeron su votación. La responsabilidad cae directamente en los electores. Mi querido Carlos, criterios muy claros y esperamos haber aportado también a conocer un poco más el mapeo de lo que está ocurriendo en materia política. Antes de concluir y solamente para ponerle un poquito de sabor al cierre de la entrevista, ¿quién gana la alcaldía de Quito? ¿Se atreve a lanzar un pronóstico, maestro? Yo, te oigo muy cortado, Roberto. Se está cortando la comunicación. Estamos Ahí, como los políticos y la gente. qué bárbaro. Lo que decía es, mi querido Carlitos, ¿te atreves a dar algún pronóstico de qué ocurre en la alcaldía de Quito? Entonces, un poco luego de superado este impasse técnico, digo, para concluir ya la entrevista por temas de tiempo y jugándole un poco al picante de la campaña, ¿te atreves, Carlos, a dar algún pronóstico de ganador de la alcaldía de Quito 2023? Aquí tengo que poner algo en auto. Yo soy consultor político y no mago. La bolita mágica no es parte de mi trabajo. Yo leo encuestas, yo analizo las encuestas, veo qué encuesta es seria y qué encuesta no es seria, analizo qué realmente dicen los números y en base a eso puedo decir que en base a estos números de tal fecha pareciera que el que pudiera ganar, si la elección fuese el próximo domingo, por decirlo algo, no es el caso, fuera tal persona. Hasta ahí uno pudiera más o menos tener. Pero la encuesta que yo leí es de diciembre. Ya estamos en Día de Reyes, ¿ok? Entonces, no sabe, para diciembre todo indicaba que el candidato que podía estar ganando en diciembre es Jorge Yunda. Pero les repito lo que pasó hace 4 años. Hace 4 años el candidato que podía ganar en esta fecha Era era Moncayo. Paco Moncayo. Y entonces cuéntenme, ¿tú apostarías? No, nosotros no leemos futuro, leemos presente con números, es científico. Es lo único. La consultoría política es una mezcla de científico con arte, es una mezcla. Entonces, lo poco científico tenemos que hacerle caso, que sea realmente puro, que sea. Entonces, no se dejen engañar por números que están diciendo cualquier cosa, porque eso no es científico, eso es publicidad. ¿Me entiendes? Si vamos a leer encuestas, que normalmente las encuestas más científicas son las que menos se publican, ¿me entiendes? Porque no les interesa. Carlos Escalante con nosotros, director del Centro Político de la ciudad de Miami, más de 30 años de experiencia. Gracias, Carlos, te mando un fuerte abrazo. Nos tomaremos un café de Año Nuevo en los próximos días. Y es el panorama político en la capital de cara a las elecciones el próximo 5 de febrero. Un abrazo a la distancia.